pero logramos hacer algo que nadie ha logrado hasta ahora, y es poder determinar la edad de cada una de las dos estrellas. Si notamos que hay este posible movimiento, entonces investigamos si hay algún planeta girando alrededor de la estrella. Y para eso utilizamos modelos matemáticos, que son los que se usan, por ejemplo, para determinar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Ahí sí me la pones difícil. Porque pensamos que sabemos mucho, pero en realidad yo creo que sabemos muy poco de las cosas. Todos los días aprendemos algo nuevo. Hay muchas cosas que no tenemos ni idea de por qué ocurren. Entonces hice observaciones y hice cálculos para buscar planetas usando otras técnicas como velocidad radial y tránsito. Pero desgraciadamente en México no tenemos los instrumentos adecuados para poder buscar planetas de esa manera. Por eso la ciencia es tan emocionante, tan fascinante, porque cada descubrimiento que haces estás descubriendo algo nuevo, algo distinto. ¿Qué cosa me gustaría ver antes de morir? Hola, bienvenidos a otro episodio más de Recovecos de la Ciencia. Yo soy Vanessa y los estaré acompañando en esta emisión. ¿Sabían ustedes que existen planetas fuera de nuestro sistema solar? Bueno, seguramente han escuchado alguna noticia que dice: científicos descubren un planeta similar a la Tierra con condiciones favorables para la vida. Bueno, pues estos planetas fuera de nuestro sistema solar se le conocen como exoplanetas. Y hace 30 años no se conocía ningún exoplaneta, pero actualmente el conteo ya va a más de 5,000 exoplanetas. Sin embargo, el tema del día de hoy que vamos a tocar acerca de los exoplanetas es con una técnica un poco fuera de lo convencional. No estamos hablando de telescopios comunes y corrientes que observan en las longitudes de onda del visible o del óptico, sino que vamos a detectarlos a través de las señales de radio. Esto lo vamos a ver con nuestro invitado del día de hoy. Pero antes me gustaría agradecer a Yasmín y a Osvaldo que se encuentran detrás de cámaras. Y bueno, para comenzar, quisiera también invitarlos a que nos escuchen por Spotify, que nos vean por YouTube y nos sigan por las redes sociales como en Facebook e Instagram. Y ahora sí, vamos a invitar a nuestro súper invitado de hoy, el doctor Salvador Curiel. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Con mucho gusto estoy aquí. Sí, estamos muy contentos de que nos puedas compartir un poco este tema que a veces se queda muy centrado en las instituciones o en el campo de las ciencias, pero no se divulga tanto al público en general. Entonces, pues estamos muy contentos de que hayas aceptado esta invitación para divulgar un poco esto al público en general que no es científico, ¿no? Me parece muy bien. Es lo mejor que podemos hacer, que la gente se entere de lo que estamos haciendo los científicos mexicanos. Sí, exacto, un tema de la actualidad. Bueno, entonces, para comenzar, ¿nos podrías comentar un poquito acerca de la técnica que se está usando para la obtención de estas detecciones de exoplanetas? Específicamente, pues comenzar con lo más básico, que es un radiotelescopio, que es un radiointerferómetro. Ok. Los telescopios que se utilizan son distintos dependiendo de la frecuencia, la longitud de onda a la cual se va a utilizar para poder hacer las observaciones. Entonces, los telescopios ópticos usan espejos, los telescopios infrarrojos también usan espejos, pero son un poco distintos. Observaciones, por ejemplo, rayos X usan otro tipo de detectores. En radio, nosotros lo que usamos son antenas. Y estas antenas son parecidas a las que se usan para la señal de televisión o inclusive de radio. Son platos que tienen una forma parabólica, y esos platos son los que se le podría decir una antena de radio. Entonces,
Nosotros usamos esos platos, pero usamos algo que va más allá. Usamos un arreglo de platos, un arreglo de antenas. A esto se le llama interferómetro. Entonces, cada uno de los telescopios, cada una de las antenas, está puesto en un lugar que pueden estar muy separados unos de otros y todas las antenas apuntan al mismo lugar, observar el mismo objeto, recibimos la misma señal en cada una de las antenas y después esta señal se combina y de esa combinación de la señal podemos producirlo, podemos obtener imágenes, podemos obtener espectros, o sea, podemos obtener mucha información. Entonces, en el caso del telescopio que yo utilizo, es un arreglo de antenas que está distribuido en todo Estados Unidos, incluyendo Hawái, las Islas Vírgenes, incluyendo en varios estados de la Unión Americana, y son 10 antenas. Entonces, estas 10 antenas se usan como un solo telescopio, se observan las fuentes que queremos observar y de ahí obtenemos la información para poder hacer lo que queremos, en este caso, búsqueda de exoplanetas. Perfecto, entonces ya utilizando esta técnica, conociendo un poquito ya cómo se realiza, ya a la hora de observar los mapas, ¿cómo hacen ustedes para detectar estos exoplanetas? ¿Se ven directamente en el mapa o a veces son detectados indirectamente? ¿Cómo lo hacen? En nuestro caso, no, hasta ahora, desafortunadamente, por cierto, no detectamos ningún planeta en forma directa. Detectamos objetos que no tienen la masa de planetas, pero, en fin, vamos a decir que no son planetas. Lo que detectamos son las estrellas que tienen planetas que están girando alrededor de estas estrellas. Entonces, lo que hacemos es observar esta estrella, obtenemos una imagen. En esa imagen medimos la posición de la estrella con mucha precisión y la volvemos a observar y la volvemos a observar. Tenemos que hacer estas observaciones durante por lo menos un año y de preferencia 2 años o 3 años. Entonces, de esa manera podemos obtener suficientes datos para después ver cómo se desplaza la estrella en el cielo. Entonces, la estrella se está moviendo y pues todos los objetos se mueven en el espacio. Si no hay nada que los perturbe, se mueven en líneas rectas. Pero las estrellas vemos que se mueven de una manera muy peculiar. Entonces tenemos que ver a qué se debe ese movimiento. Entonces, un movimiento es el de movimiento propio, que se mueven así en línea recta, pero además, como estamos observando desde la Tierra, y la Tierra gira alrededor del Sol, estamos observando en distintas direcciones. Entonces, eso hace que la estrella en el cielo cambie de posición. Y ese cambio de posición no es real. Se dice que es un movimiento aparente, y la causa de este movimiento aparente es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y de hecho, eso es muy útil porque eso es lo que usamos para poder determinar la distancia de las estrellas. Una vez que sabemos el movimiento propio y sabemos la paralaje o la distancia de la estrella, entonces tenemos que ver en los residuos si hay alguna señal que nos indique que puede haber algo que sigue perturbando a la estrella, que la estrella se siga moviendo de una manera peculiar. Si notamos que hay este posible movimiento, entonces investigamos si hay algún planeta girando alrededor de la estrella. Y para eso utilizamos modelos matemáticos, que son los que se usan, por ejemplo, para determinar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Entonces usamos exactamente los mismos modelos, que se les llama órbitas keplerianas. Entonces aplicamos eso y entonces podríamos encontrar la señal del movimiento de la estrella debido al jalón gravitacional que sufre debido a los planetas que giran alrededor de ella. Y de esa manera podemos encontrar planetas. Ok, muchas veces cuando hacen este cálculo se han encontrado de que sea una compañera estrella y no un planeta. Desde luego, cuando observamos no tenemos idea de si la estrella puede tener una compañera de alta masa, que puede ser una estrella, masa intermedia, que puede ser una enana café, o de muy baja masa, que puede ser un planeta. No lo sabemos. La señal astrométrica depende de la masa de la compañera.
Entonces, eso ya nos da un indicio de qué tipo de compañera puede ser. Si la señal es muy pequeñita, quiere decir que es un objeto de muy baja masa. Si en cambio vemos que se mueve mucho, eso ya es un objeto más masivo. Y de hecho hemos encontrado que en algunos casos son estrellas, en otros casos son enanas cafés y en unos pocos casos son planetas. Y dentro de los modelos que ustedes manejan, ¿se tiene en cuenta también que sea más de un planeta? O por ejemplo, si hay una estrella y un planeta, además de la principal, ¿no? Sí, eso desde luego que puede suceder. De hecho, en uno de los casos, una de las estrellas que observamos, encontramos 3 posibles compañeras. Una de ellas es una estrella de baja masa, pero es estrella, y las otras 2 son enanas cafés de baja masa. Entonces ahí encontramos 3 compañeras. En otra fuente que observamos, que encontramos 2, de hecho son 2 estrellas que están girando las 2 giran alrededor del centro de masa. Detectamos a las 2 estrellas y pudimos medir el movimiento de las 2 estrellas alrededor del centro de masa. Una es más masiva que la otra, pero además encontramos un planeta girando alrededor de una de las 2 estrellas. Entonces, ese sistema es muy complejo. Tuvimos que trabajar muchísimo para poder modificar los modelos para que tomaran en cuenta esta configuración tan distinta, tan extraña y compleja. Sí, claro. Y alrededor de una estrella puede haber varios planetas, pero para poder detectar más de un planeta necesitas varias cosas. Una es tener muchos datos. Entonces, mientras más planetas quieras encontrar, necesitas más datos para poder determinar bien la señal de cada una de las compañeras. Es decir, más observaciones. Más observaciones. Entonces, eso pues significa muchísimo tiempo de telescopio, mucho tiempo para observar y tiempos muy largos para estar observando una y otra vez. Entonces, nosotros en este momento apenas estamos teniendo suficientes datos para buscar una segunda compañera. Entonces estamos en eso, pensamos que hay por lo menos 1, si no es que 2 estrellas donde es posible que haya 2 planetas. Todavía no lo comprobamos, pero ya juntamos los datos y ahora estamos empezando a procesarlos y buscar la posibilidad. En búsqueda de esta segunda compañera, esa segunda compañera también debería ser bastante masiva. No, puede ser un planeta tipo Júpiter. Ok. Puede ser un planeta tipo Saturno, o puede ser un superplaneta que tenga 5, 6, 8, 10 veces la masa de Júpiter. O sea, todo depende. De hecho, es curioso que en esta técnica, que se llama astrometría, mientras más lejos está el planeta y mientras más masivo es, la señal astrométrica es más grande. Entonces, eso favorece a detectar planetas masivos relativamente lejos de la estrella. Ok. Que es lo contrario a lo que se encuentra, digamos, en las técnicas del óptico, ¿no? Exactamente. Las técnicas como velocidad radial y tránsito, que son las que han dado varios miles de planetas, estas técnicas favorecen la detección de planetas cercanos a la estrella. Por eso, si vemos los catálogos de planetas, la gran mayoría, más del 90% de los planetas son planetas masivos muy cerca de la estrella. Sí. Porque favorecen ese tipo de detección. No significa que todos los sistemas planetarios son así. Simplemente este es un sesgo observacional, que las técnicas favorecen eso y eso es lo que se encuentra. Y nosotros, nuestra técnica favorece otro tipo de planetas y es lo que estamos encontrando. Entonces son complementarias entre ellas. ¿Y han hecho como estimaciones de cómo se podría detectar un planeta tipo rocoso como la Tierra? O sea, ¿necesitarían más antenas más lejanas? Sí, esos cálculos los hemos hecho y el resultado es que sí se podría, pero para poder lograrlo necesitamos mejores telescopios que los que tenemos en este momento. Necesitamos tener más sensitividad, es decir, encontrar objetos más débiles.
necesitamos mayor precisión de la posición de las estrellas. Entonces, los telescopios que ahorita usamos, los que existen, tienen sus limitaciones. Entonces, estamos llevando a estos telescopios al límite de lo que se puede obtener. Pero para poder llegar a planetas menos masivos, necesitamos otros telescopios, que por cierto ya se están construyendo o están en planes de construcción un par de interferómetros que van a ser muy útiles para esto. Este es uno de los proyectos que queremos desarrollar con esos nuevos telescopios. Y los cálculos que he hecho sugieren que podríamos encontrar planetas inclusive similares a la Tierra, o supertierras de 2-3 veces la masa de la Tierra, alrededor de estrellas de muy baja masa, o planetas tipo Júpiter, tipo Saturno, alrededor de estrellas jóvenes que están muy lejos de nosotros. O sea, vamos a poder encontrar muchos planetas y muchos de ellos van a ser de baja masa, similares a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e inclusive posiblemente la Tierra. Perfecto. Hace un momento nos mencionaste algunos de los parámetros que se podían obtener a partir de esas observaciones con la astrometría. ¿Será que nos podrías así como enlistar cuáles son los parámetros como los más importantes con los que ustedes trabajan? Entre ellos me imagino que la masa del objeto, ¿no? Del planeta, de la estrella. Sí, claro. O sea, no podemos saber que son planetas si no determinamos su masa. Entonces, las técnicas tienen también sus limitaciones para poder determinar la masa de las compañeras, pero se puede hacer. En nuestro caso, esta técnica es especial porque podemos determinar con mucha precisión la órbita de los planetas alrededor de las estrellas. Eso quiere decir que podemos determinar el diámetro o se llama semieje mayor de la órbita, o radio de la órbita si queremos verlo así, el tiempo que tarda el planeta en darle la vuelta a la estrella. Podemos determinar el ángulo, 3 ángulos, de hecho son de la inclinación de la órbita y la orientación de la inclinación. O sea, son 7 parámetros que se pueden determinar. Esos 7 parámetros dan una solución única a la órbita del planeta. Entonces, eso es lo ideal, poder determinar todos estos parámetros. Con astrometría se pueden determinar todos esos parámetros. Una cosa que no podemos hacer es determinar la masa del planeta si no conocemos la masa de la estrella. Y en forma directa con esta técnica no podemos determinar la masa de la estrella. Entonces se tiene que determinar de otra manera. Y esto normalmente se hace con fotometría, con observaciones ópticas e infrarrojas. Pero si conocemos la masa del planeta, de la estrella, y conocemos muy bien determinada la órbita, podemos determinar muy bien cuál es la masa del planeta y cuál es la órbita. Podemos saber qué tan lejos está de la estrella. Tú fuiste el primer radioastrónomo en descubrir un exoplaneta, ¿no? Con esta técnica, sí. Sí, con estas técnicas en las ondas de radio. Pero, ¿de dónde surgió la idea como de este proyecto de observar esto y a ver si era posible medir esa... De hecho, podría decir que fue un poquito de rebote, porque yo desde hace más tiempo estuve buscando, siempre he tenido interés de buscar planetas, de saber más sobre los planetas fuera del sistema solar. Entonces hice observaciones y hice cálculos para buscar planetas usando otras técnicas como velocidad radial y tránsito. Pero desgraciadamente en México no tenemos los instrumentos adecuados para poder buscar planetas de esa manera. Entonces, ahí lo dejé. Tiempo después surgió lo de Gaia, este satélite que está en órbita. Lo iban a poner en órbita y ese satélite usa astrometría. Mide con mucha precisión la posición de las estrellas. Y luego estaba planeado a que observara miles de millones de estrellas, literalmente, miles de millones de estrellas, durante un periodo de aproximadamente 5 años. Entonces, con toda esa información, se pueden buscar muchísimos planetas. Se espera que se encuentren miles de planetas con los datos de Gaia. Entonces yo dije, yo quiero hacer eso. Entonces me empecé a preparar para hacer las cosas con Gaia. Pero
me llevé la sorpresa de que pues sí, se va a poder hacer, pero en el futuro, porque hay que juntar todos los datos para poder empezar a buscar planetas. No lo podemos hacer antes, hay que esperar. Eso significaba que tenía que esperar del orden de 5 años. Entonces dije, no, pues no me voy a esperar 5 años, voy a hacer algo más. Entonces, en ese momento me acordé un poco de mis orígenes, yo soy radioastrónomo, y además un grupo de investigadores del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de aquí de Morelia, un grupo de aquí, ya estaban usando esa técnica de otra manera. A ellos les interesaba determinar la distancia de estrellas jóvenes para determinar la distancia a nubes moleculares. Entonces yo dije, perfecto, si ellos pueden hacer eso, entonces a lo mejor puedo usar esta técnica para buscar planetas. Entonces empecé a buscar, empecé a bajar datos de archivo, empecé a ver si había posibilidades de encontrar planetas y me di cuenta de que sí, que se pueden encontrar compañeras. Entonces armé un grupo de trabajo y empezamos a solicitar tiempo de telescopio con este interferómetro que utilizamos y poco a poco hemos ido consiguiendo tiempo y al principio era incierto si íbamos a encontrar o no planetas. Digo, son cosas que las haces por el gusto de hacerlas pensando en que a lo mejor vas a conseguir lo que estás buscando, pero no hay garantías de nada. Pero afortunadamente desde las primeras estrellas que empezamos a observar, encontramos señales y encontramos compañeras. Las primeras no fueron planetas, fueron enanas cafés. No pasa nada, estuvo muy bien. Demostramos que la técnica funciona. Pero para la siguiente, observamos una estrella de baja masa y para nuestra sorpresa, encontramos la señal de una posible compañera y esta señal era muy pequeña. Entonces inmediatamente me emocioné y yo dije, eso seguro es un planeta. Entonces hicimos lo necesario, hicimos la investigación, ajustamos la órbita y la sorpresa fue que no solo era un planeta, sino que era un planeta tipo Saturno. Yo esperaba encontrar planetas tipo Júpiter o más masivos que Júpiter. Y no, fue un planeta tipo Saturno. Entonces sí era posible y teníamos todavía la sensitividad y precisión de... Se puede. Sí, sí era posible. Y a partir de entonces, pues seguimos buscando y ya hemos encontrado más planetas. Pocos, pero ya ahí estamos, buscando. Y seguimos observando estrellas, seguimos juntando datos para seguir buscando más y más planetas. Y haciendo tiempo para Gaia y para que el NGBLA, cuando se construya, buscarlos con estos otros telescopios también. Sí, claro. Hay mucho por hacer todavía, este es el comienzo. Sí, es el inicio de esta técnica. Es la primera vez que se logran resultados como este utilizando esta técnica. Pues es muy inspirador tu historia. Y pues, no, sí, o sea, pues Uno felicitarte no se debe dar por porque... vencido. Si las cosas son porque lo difíciles, no continúas. importa. Sí, no importa. Hay que hacerlo, hay que intentarlo. Buscarse el camino. Sí, no, pues sí, es muy impresionante de que sí lo hayan logrado y nadie más, o sea, nadie hasta el momento lo había pensado, se le había ocurrido hacer el mismo, como extrapolar lo que se hace en óptico, porque esto es lo que se estudia, pero en las ondas del óptico, pero ahora hacerlo con la radioastronomía. De hecho, no somos el primer grupo que busca exoplanetas usando esta técnica con las observaciones de radio, pero sí somos el primer grupo que logra encontrar planetas usando esa técnica. De los otros grupos, no sé por qué, pero no lo lograron, no publicaron un solo artículo, entonces yo supongo que no encontraron lo que estaban buscando. Pero nosotros sí lo logramos. Y entonces ahora ya la gente nos cree, ya pedimos tiempo y de hecho ya hasta nos dicen que somos los expertos del campo, entonces está bien. Ahora los buscan a ustedes para que les enseñen, ¿no? Pues lo que pasa es que se pensaba que esto no se iba a lograr hasta Gaia. Se suponía que esto no se iba a poder hacer. Y ahora demostramos que pues no. Los telescopios actuales se pueden utilizar y se puede lograr. No es fácil, pero sí se puede. Y dentro de este estudio han encontrado algo como inesperado, algo que no esperaban encontrar.
y de repente, no sé, tuvieron la detección de otro planeta o no sé, algo que, que te haya sorprendido mucho. Es que cada artículo que hemos publicado es completamente distinto. No es de que uno detecta un planeta y ya sabes la técnica, ya sabes lo que tienes que hacer y entonces ya van a venir uno tras otro. Así no funciona. Resulta que cada estrella que observamos es distinta, por distintas razones. Una, por ejemplo, no sabía que era un sistema binario y resultó ser un sistema binario. Entonces tuvimos que investigar cómo tomar en cuenta el sistema binario. Otra que ahorita acabamos de enviar el artículo, que acabamos de terminar la investigación, ya sabíamos que era un sistema binario, pero no se había detectado en radio. Entonces dijimos, bueno, no perdemos nada con intentarlo. Entonces pedimos 3 observaciones para ver si la detectábamos y la detectamos las 3 veces y detectamos las 2 estrellas. Entonces me enviamos otra propuesta y ya la observamos más veces para poder determinar la masa. Y cuando detectas 2 cuerpos que están girando uno alrededor del otro o alrededor del centro de masa, la gran ventaja que tiene es que puedes usar la astrometría para determinar las masas con muy alta precisión. De hecho, es la mejor manera de determinar la masa de las estrellas. Entonces, pues, nos emocionó, dijimos, hay que hacerlo, hay que buscar la masa. Pero la sorpresa fue que ya habían publicado las órbitas de las estrellas con observaciones ópticas e infrarrojas, pero no tenían toda la información. No tenían bien determinada la distancia, no tenían determinadas otras cosas. Entonces era muy limitado lo que ellos habían hecho. Pero lo que obtuvieron fue que las masas de las 2 estrellas eran idénticas, que están en el límite entre ser estrellas y ser enanas cafés. En cambio nosotros, que pudimos incorporar todo esto, pudimos determinar con muy alta precisión la masa del sistema y la masa de cada una de las 2 compañeras. Y la sorpresa que yo me llevé fue que no, una es estrella y la otra no es estrella, pero tampoco es planeta, es enana café. Pero esto me llevó a ir un paso más allá, empezar a usar modelos de evolución estelar, cosa que yo en mi vida había hecho. Es algo totalmente nuevo para mí. Tuve que aprender muchas cosas, pero logramos hacer algo que nadie ha logrado hasta ahora, y es poder determinar la edad de cada una de las 2 estrellas. Normalmente lo que hace la gente es decir, se formaron al mismo tiempo, tienen la misma edad, y entonces determinan la masa de las estrellas, determinan la luminosidad, determinan cosas. Nosotros no. Con la información que tenemos y usando la información que se tiene con otras longitudes de onda, no tuvimos que hacer esa suposición. Pudimos determinar la edad de cada una de las 2 estrellas. Y entonces resulta que no tienen la misma edad. Una tiene una edad de 260 millones de años y la otra tiene una edad de 200 millones de años. Entonces es una diferencia significativa, 60 millones de años. Es una quinta parte de la edad. Cuando descubrí eso, me puse a pensar, bueno, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Porque si se formaron al mismo tiempo, deberían de tener la misma edad. ¿Cierto? Digo, la lógica es lo que me decía. Entonces yo decía, ¿por qué no tienen la misma edad? Entonces, analizando, pensando, poco a poco empecé a armar el rompecabezas y entonces llegué a la conclusión de que, claro, no pueden tener la misma edad. Y la razón es muy sencilla. Si una es estrella y quema hidrógeno, evoluciona de una manera. Si la otra no es estrella y no quema hidrógeno, no puede evolucionar al mismo ritmo que la otra, porque quema menos material. Y la diferencia de masa no es tan grande. Entonces, evoluciona mucho más despacio la de baja masa, porque no quema hidrógeno. Entonces, no importa cuándo las observes,
no van a tener la misma edad. Y mientras más pase el tiempo, una va a avanzar a su ritmo, la otra a su ritmo, pero se van a separar cada vez más. Una va a ser mucho más joven que la otra. Por eso, por la diferencia de que una gasta el combustible que tiene más rápido que la otra. Por lo tanto, la edad que tiene pues es su edad, pero la otra, como evoluciona más lento, es más joven. Claro, qué interesante esa analogía. Pues yo había pensado de pronto, ¿no? Por las masas, pero dice, son comparables, son, bueno, similares, Sí, obviamente ¿no? tiene la masa es lo importante, pero yo creo que también el hecho de que una queme hidrógeno y la otra no, cambia muchas cosas. Porque el quemado de hidrógeno hace que se gaste más rápido el combustible, el material que hay dentro de la estrella. Si no quema hidrógeno y quema deuterio, entonces este quemado es más lento, mucho más lento. Emite menos radiación, evoluciona más lento. De hecho, hay un detalle que la gente menciona mucho. Si se termina el universo, en algún momento, las únicas estrellas que van a llegar al final del universo van a ser las estrellas de baja masa. Precisamente por esto que digo. Sí. Que evolucionan muy lento. Mucho más lento que las estrellas. Las estrellas queman su hidrógeno, explotan, desaparecen, pero las de baja masa nunca van a explotar, nunca van a desaparecer. Se van a enfriar poco a poco. Sí, que es una de las teorías, ¿no? Para el final del universo. Sí. Se va a enfriar poco a poco. Y bueno, entonces ya, pues con este estudio, ¿cuál sería como el trabajo futuro? Continuar, me imagino, en búsqueda de exoplanetas en diferentes fuentes. Pues esto es un proyecto que, digo, no lleva ni un año ni 2 años, lleva un poco más, pero está iniciando. Entonces, mi plan es llevarlo tan lejos como pueda. Cuando liberen los datos de Gaia, pues voy a trabajar con los datos de Gaia también y buscar planetas con Gaia, pero seguir con los datos de radio, porque son complementarios, no es lo mismo. Y cuando se construyan los nuevos telescopios, si todavía sigo trabajando, si todavía ando por aquí, pues también voy a seguir buscando. Porque además ahí la probabilidad, lo que yo estoy convencido es de que con los nuevos telescopios que se están construyendo, se van a poder detectar los planetas de manera directa en longitudes de onda de radio. Y eso a mí me encantaría poder hacerlo. Espero poder hacerlo. Sí, esperemos que sí, con las nuevas tecnologías que están avanzando súper rápido. A ver si pronto en algún telescopio o algo podamos ya tener una detección directa de los exoplanetas. Estaría muy interesante. Al menos sería, no sé, de planetas muy grandes, ¿no? Muy masivos, tal vez. Sí, ahí es difícil saber. Dudo mucho que sean planetas tipo Tierra. Yo creo que van a ser tipo Júpiter. Pero eso, digamos, de acuerdo a lo que sabemos en este momento, es lo que yo esperaría, por lo menos. Que sean tipo Júpiter, o más masivos que Júpiter. Bueno, y ya para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, nos gusta continuar con unas preguntas, que le llamamos recopreguntas a esta sección. Agarrarte un poquito así de imprevisto, a ver qué piensas. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera pregunta. De todas las preguntas abiertas que hay en la ciencia, ¿de cuál te gustaría saber la respuesta y por qué? Ahí sí me la pones difícil. Porque pensamos que sabemos mucho, pero en realidad yo creo que sabemos muy poco de las cosas. Todos los días aprendemos algo nuevo. Hay muchas cosas que no tenemos ni idea de por qué ocurren. O sea, por ejemplo, pensamos que tenemos una idea de cómo se forman los planetas, pero realmente no sabemos cómo se forman los planetas, por ejemplo. Entonces, si con los nuevos telescopios empezamos a ver cómo se están formando los planetas, vamos a descubrir cosas nuevas. Entonces, siempre vamos a estar descubriendo cosas nuevas. Ahora, pensar de antemano algo que quieras descubrir, algo nuevo, pues, híjole.
Pues hay, por ejemplo, esto que digo, que a mí me encantaría poder detectar planetas directo, en forma directa, con observaciones de radio, porque eso es algo que pensamos que esto no va a ocurrir ahorita, va a ocurrir dentro de 2 o 3 décadas. Si logramos, si logro hacerlo ahora, sería, wow, maravilloso. Y bueno, hay de todas otras muchísimas cosas que me encantaría saber. Por ejemplo, qué sé yo. Yo estoy seguro que hay vida en otros lugares. Eso no lo dudo. Digo, sería, no sé. No puedo pensar que no pueda haber vida en otro lugar. No es posible. Pero de ahí a saber que hay vida en un lugar específico, eso ya es otra cosa. Entonces, en este momento no sabemos si puede o no haber vida en otros lugares. Sabemos que hay vida, pero no sabemos dónde. Entonces, yo creo que es algo que cuando sepamos que hay vida en tal lugar, fuera del sistema solar, por ejemplo, eso va a cambiar muchas cosas. Va a cambiar la forma de pensar de la gente, porque vamos a descubrir que no estamos solos en el universo. No es lo mismo que yo te diga, estoy seguro que hay vida, pero si no te digo dónde, pues me puedes creer o no creer, da lo mismo. Pero el día que yo te diga, ahí hay vida, porque ya lo demostramos, ya lo pudimos ver, ese día las cosas cambian. Sí, claro, sería muy interesante la pregunta del siglo, ¿no? Del millón. Todos se hacen la misma pregunta y yo creo que todos en su interior tienen esa sensación de que no podemos ser los únicos aquí en todo el universo tan gigante, tan inmenso que es. O sea, no puede ser, no puede ser, No es posible, no es probable. No puede ser que solo haya vida en el planeta Tierra. ¿Por qué? ¿Qué tendría de especial el planeta Tierra? No es posible. Habiendo tantos millones de planetas, ya no digas en el universo, en la galaxia. Se estima que hay millones, muchos millones de planetas en la galaxia. ¿Cómo es posible que solo haya vida en uno solo? No puede ser. Sí, muy bien. Entonces, bueno, para la segunda pregunta, ¿cuál sería de todos los descubrimientos e inventos de la historia de la ciencia, cuál se te hace a ti más impresionante? ¿Descubrimientos que ya se hicieron? Sí, a lo largo de la historia de la ciencia. También me la pones difícil. Lo que pasa es que yo creo que todo es a su tiempo. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en cómo lo vivió Kepler cuando descubrió las lunas alrededor de Saturno o de Júpiter. O sea, cómo lo vio. Descubrir que los planetas están girando alrededor del Sol en una órbita que es periódica, que están a distintas distancias y que además tienen cuerpos que están girando alrededor de ellas. Yo me imagino que eso fue una sorpresa que capaz si se cayó nada más de ver las lunas de Júpiter en ese momento. Entonces todo depende del momento. Entonces yo creo que por eso la ciencia es tan emocionante, tan fascinante, porque cada descubrimiento que haces estás descubriendo algo nuevo, algo distinto. No nada más es comprobar algo que tú piensas que está ocurriendo. La mayoría de las veces estás encontrando algo que tú nunca te imaginaste que ibas a encontrar. Entonces todo el tiempo hay sorpresas de todo tipo. Descubren nuevos seres, nuevas formas de vida en el fondo del mar. La gente pensaba que no era posible que hubiera vida en el fondo del mar. La gente pensaba que no era posible que hubiera vida en lava, por ejemplo. Y hay seres que viven en la lava a esas temperaturas. Hay seres que viven en el fondo del mar, con la presión que hay en el fondo del mar y las temperaturas. O sea, todo esto son descubrimientos que son fascinantes. En nuestro tiempo de vida siempre va a haber muchísimas cosas nuevas que vamos a descubrir.
Y eso ocurre todos los días. Pero hay que estar atentos y hay que estar abiertos a lo que estamos encontrando. Y poder, ahora sí que disfrutar la maravilla de las cosas nuevas que estamos encontrando. Por ejemplo, esto de las ondas gravitacionales. Eran una teoría de que se podrían dar. Y ahora miden estas ondas gravitacionales todos los días. Y es algo de todos los días. Ya no es noticia. Poder ver un hoyo negro. Antes se pensaba que existían los hoyos negros en el centro de las galaxias. Y ya tenemos imágenes de hoyos negros. O sea, son cosas fascinantes. Y estoy hablando principalmente de astronomía, pero yo creo que en biología, en medicina, en todo se descubren cosas nuevas todos los días. Pero hay que disfrutarlo. Muy bien, pues relacionada a esta pregunta estaría de ¿qué gran invención te gustaría ver antes de morir? Antes de morir. Sí. Híjole. ¿Qué cosa me gustaría ver antes de morir? No he llegado tan lejos, siempre pienso en hoy y mañana. Me cuesta trabajo pensar más lejos. ¿Qué me gustaría ver antes de morir? A mí hay cosas que me encantarían, que ojalá pudiera hacerlas en mi tiempo de vida. Subir al espacio, por ejemplo. Que lográramos llegar a Marte, no nada más enviar sondas. Que lográramos descubrir señales de algún otro lugar en el universo, para que nos quebremos la cabeza pensando ¿qué es eso? O sea, hay miles de cosas. Por ejemplo, en esto de subir al espacio, hace muchos años tomé un curso de buceo. Y entonces en una de las prácticas fuimos al sureste, fuimos al Caribe y nos metimos a bucear y fuimos al coral que está allí alrededor de Cozumel. Fue una sensación que nunca había sentido. Es eso de que estás ahí a la orilla de un precipicio que tiene no sé cuántos kilómetros hacia abajo, que no ves absolutamente nada. Ves hacia arriba y ves la superficie del agua, pero ves hacia abajo, no ves nada. Estás ahí flotando en medio de la nada. Yo dije, esto es lo que deben de sentir los astronautas. No sé si sea lo que sienten, pero a mí me convencí de que eso era lo que sentían los astronautas al ver estar en el espacio, flotando en medio de la nada. En fin. Entonces sí me gustaría ir al espacio, desde luego. También hubiera comparado con esa analogía de seguramente es lo que sentirán los astronautas. Bueno, yo creo que una escala mucho mayor, pero pues se asemeja, ¿no? Yo creo. Yo creo que sí. Lo que pasa es que la presión es igual en todos lados, entonces no sientes la fuerza de gravedad. Ajá, y no sabes que dónde es arriba, dónde es abajo. Flotando, no sabes dónde es arriba, dónde es abajo. Es una sensación muy peculiar, muy extraña. Y de hecho hubo, no accidentes afortunadamente, pero hubo algunos que como no sentías dónde estabas parado, se empezaron a ir hacia el fondo. Entonces los instructores enseguida los vieron y fueron por ellos y los sacaron. Y a hacer paradas de descompresión, porque se fueron un buen pedazo hacia abajo. O sea, pierdes la noción de todo estando ahí. Entonces, ¿a ti te gustaría formar parte de la tripulación que va a ir a Marte? No sé si aguantaría el viaje, pero desde luego que me encantaría. Aunque sea un viaje sin retorno. Eso sí. Sería de pensarse. Sería de pensarse, pero yo creo que para entonces, digo, ya mi familia, mis hijos estaría ya grande, ya. Si me voy y no regreso, no pasa nada. Tal vez lo haría. Bueno, lo tienes en consideración.
Pues no es que lo tenga en consideración, pero si se presentara la oportunidad, es probable que lo haría. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta sesión. Y agradecerles a todos ustedes. Nuevamente les recuerdo que nos pueden ver por YouTube, nos pueden escuchar por Spotify y nos pueden seguir en todas las redes sociales como Facebook e Instagram. Y bueno, muchísimas gracias por ver esta emisión.